Bienvenidos otra vez. En este bloque lo que voy a enseñar pues, son los ejercicios 3 y 4 de la práctica 4, ¿no? Entonces, fijaos que estoy en el repositorio de Petavi P4, que es el repositorio de inicio y es el que contiene ya algunos ficheros, ¿no? Entonces, bueno, pues lo voy a clonar con HTTPS. A ver, tengo que pase al terminal de clase. Mejor, entonces, clone. Bueno, ayer como lo probé, pues ya tengo un repositorio que voy a borrar. Y ahora sí empieza. Bueno, entonces clono el repositorio Petavi, ¿no? Daos cuenta que vosotros cuando clonéis os tenéis que cerciorar de que es vuestro repositorio. Entonces aquí en vez de Petavi debería venir vuestro nombre de usuario. Esto, como ya conocéis, pues nos crea un subdirectorio donde vienen pues todos los ficheros que vienen de la práctica, incluso, ¿no? Aquí viene con los metadatos y el punto gitignore, que son los ficheros que son ocultos. Y dentro de este, ¿no? de los ficheros que os damos, pues hay dos ficheros que son los que vamos a mostrar, ¿no? Uno es el client.py y el otro es server.py. ¿Vale? Yo no tengo proyecto, entonces lo voy a abrir con el gedit. Bueno, no voy a tocar mucho código. Entonces, fijaos que este es el cliente. Aquí, daos cuenta que este es el formato de docstring que tenemos. Entonces, una de los docstrings que hay que poner es justo después de las primeras líneas donde indicamos que esto es un servidor, perdón, un script en Python, pues con 3 comillas dobles podemos poner aquí un comentario que puede ser multilínea, ¿vale? Normalmente aquí pues no podría venir los autores y cosas así, ¿no? Ahora mismo pues, ¿no? Puede ser contener una única línea, entonces fijaos que esto es documentación, ¿no? Programa cliente UDP que abre un socket a un servidor, ¿vale? Entonces ahí ver de qué va este módulo. Aquí vamos a utilizar un módulo en Python que es el módulo socket, ¿vale? Los sockets son caminos virtuales que abrimos entre máquinas. Entonces los sockets lo que van a estar es atados a una IP y a un puerto, ¿vale? A una interfaz y a un puerto en los dos lados. Entonces aquí en el cliente, en realidad lo que va a hacer el sistema operativo es que nos va a dar en el interfaz que utilicemos, pues nos va a abrir un puerto y se va a conectar al interfaz y al puerto del lado servidor. Y entonces creamos pues lo que denominamos un camino virtual, que es lo que viene a ser un socket, ¿vale? Ya que un socket no existe en el mundo real, el camino ese no existe en el mundo real, es algo virtual, pero nos viene muy bien al nivel de abstracción que estamos. Todo lo que enviemos a través de ese socket, pues sabemos que llegará al otro lado, ¿vale? Y en el otro lado, pues en el caso de un cliente tendrá que haber un servidor escuchando, que será el que manejará nuestra petición, ¿vale? Entonces, dicho esto, pues una de las cosas que vamos a tener que definir al principio es dónde va a estar el otro lado escuchando. Fijaos que es muy importante en el cliente indicar a dónde vamos a enviar nuestros datos, ¿no? El otro lado del socket, dónde va a tener que conectarse, ¿vale? El servidor tiene que ser un ente que va a estar todo el rato escuchando, o sea, que va a estar todo el rato ejecutando y va a estar, ¿no? Le vamos a decir escuchando y va a estar escuchando en una IP y un puerto, ¿vale? Entonces esa IP y puerto tiene que ser pública o al menos la tiene que conocer el cliente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el servidor, y lo veremos en server.py, pues va a estar escuchando en localhost en el puerto 6001, ¿vale? Y si lo cambiamos en el otro lado, pues lo vamos a tener que cambiar aquí, ¿vale? Porque si no, lo que vamos a hacer es vamos a intentar abrir un socket a algo que no está escuchando, entonces eso no va a funcionar, ¿vale? Entonces tiene que ser consistente lo que pongamos aquí en el client.py con lo que especifiquemos en server.py más adelante. Y
Y luego tenemos otra constante que es un string, que es hola mundo, que veremos ahora lo que hace. Fijaos que en Python, y esto es una convención, las constantes las ponemos en mayúsculas, ¿vale? Como esto de aquí no lo vamos a cambiar en nuestro programa, queremos que sean constantes, las ponemos en mayúsculas, ¿vale? Esto en realidad es trampa, no es como en otros lenguajes de programación donde luego intentas cambiar la constante y te va a decir que nanay. Aquí yo, por ejemplo, si yo hago esto, ¿no? Por eh, esto de aquí, que es básicamente que le añada 1 al puerto y ahora pase de ser 6001 a 6002, Python me va a dejar hacerlo, ¿vale? Esto es un nombre de variable totalmente válido y es una variable, ¿vale? Lo que estamos haciendo al ponerlo en mayúsculas es especificar que nos gustaría que no la tocaras, ¿vale? Entonces va a ser una variable que no se va a modificar y una variable que no se va a modificar pues es una constante, ¿vale? Con las limitaciones que comentaba antes de Python, que si alguien va y lo modifica, pues el intérprete no se va a quejar, ¿vale? Entonces es una cuestión para humanos, no para el intérprete, ¿vale? Y esto de aquí es lo que vamos a hacer con el socket, ¿vale? Entonces, línea, con esta construcción que se llama with, que ya la conocemos de los ficheros. Básicamente aquí va a ser, ¿no? Este socket lo vamos a poder utilizar y lo vamos a llamar mySocket, este socket que vamos a crear, mySocket. Este socket va a estar listo para ser utilizado mientras el with esté abierto, básicamente, de las líneas 15 a 19. Luego cuando volvemos a la 20, ya aquí el socket se cierra, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente que nosotros aquí vamos a especificar, vamos a abrir un socket, ahora veremos qué significan esos dos parámetros que le pasamos y lo vamos a llamar mySocket y todo lo que hagamos con mySocket, que veréis aquí, que con mySocket lo que puedo hacer es enviar cosas o, otra vez aquí mySocket, recibir cosas, pues lo vamos a utilizar casi como de una manera como si fuera muy parecido a un fichero, ¿vale? Acordaos que el fichero aquí nos daba el descriptor de fichero, aquí lo hemos llamado mySocket, entonces el socket tenemos que decir, anda, pues con el mySocket aquí puedo hacer send para enviar y receive para recibir, ¿vale? Si yo voy a meto ¿no? en un buscador socket, pues me lleva al módulo de socket, a la biblioteca de socket, fijaos, socket, ¿no? La documentación de Python, aquí es la de 3.9, aunque estemos en 3.8, es muy parecida, ahora coge la 3.8, no ha cambiado mucho, de hecho el socket es un módulo bastante antiguo y que ha cambiado poco en los últimos tiempos, ¿no? Y entonces aquí te habla de lo que son los sockets, eso que he comentado antes, que son caminos virtuales, y lo que pasa es que hay familias de sockets. Y de entre todas las familias de socket, fijaos que nosotros aquí, al crear el socket, dad cuenta que esto de aquí es, oye, del módulo socket me vas a crear un socket y al crearlo especificamos de qué familia es. Entonces aquí te vienen explicadas que hay varias familias y nosotros, entre todas ellas, vamos a utilizar un socket de Internet, ¿vale? Básicamente esto lo que viene a decir es que vamos a utilizar un socket de IPv4, ¿no? Con Internet Protocol 4. Lo digo porque hay otra familia aquí que la habréis visto aquí al pasar rápidamente. Si ponemos AF y Net6, este de acá, pues te va a crear un socket de IP, ¿no? Del protocolo IP, pero versión 6, ¿no? Y el segundo parámetro aquí es otra vez dentro de socket, le indicamos qué tipo de protocolo de transporte vamos a utilizar. Y aquí lo que les estamos diciendo es que vamos a utilizar soc-dgram, que son datagramas. Datagramas, eso está ¿no? relacionado con UDP. Si quisiéramos utilizar TCP, pues tendríamos que buscar por aquí. De hecho, voy a mirar degram. Fijaos, soc-degram es el que utilizamos. Aquí soc-stream es el que envía flujos, que flujos es lo que hace en TCP, pero daos cuenta que hay otros tipos de sockets, ¿vale? En realidad menos habituales. Fijaos que de la primera familia teníamos INET 6, IP versión, hay uno aquí de sockets Unix,
Y de el segundo parámetro puede ser o TCP, UDP, OpenRAW, RDM, SecPacket, que son otras cuestiones minoritarias, ¿vale? Que no vamos a ver, ¿no? Nosotros veréis que aquí, pues normalmente, aquí casi o especificamos siempre IP versión 4 o IP versión 6, ¿vale? Este aquí es el versión 4 y aquí o UDP o TCP. En este caso, como hemos dicho que queremos abrir un cliente UDP, porque el servidor también va a ser UDP, pues va a ser de datagramas. ¿Vale? Entonces, esto nos devuelve aquí nuestro socket. Y este socket, lo que vamos a tener que hacer es conectar el otro lado a un servidor. ¿Vale? Entonces, vamos a conectar a otro lado. Fijaos que aquí le pasamos, esto de aquí es una tupla. ¿Vale? Las tuplas son listas que no podemos modificar y en vez de estar entre corchetes, pues están entre paréntesis, ¿vale? Son listas a las que no le podemos hacer append, son listas fijas. Entonces aquí le pasamos esta tupla donde decimos, oye, el otro lado del socket, conéctalo, aquí lo que os explicaba, server y a port, ¿vale? Y una vez conectado, otra vez ya con el mySocket, ¿no? Que tenemos el socket que va desde nuestra máquina, ¿vale? Vamos desde nuestra máquina a nuestro puerto, a la máquina y el puerto del servidor. Fijaos que nuestra máquina a nuestro puerto, eso no hace falta indicarlo. El otro lado sí lo tenemos que indicar, ¿vale? Al otro lado vas a enviar y aquí lo que vamos a pasar es unos bytes, ¿vale? Los bytes son como strings debajo, ¿vale? Normalmente te das cuenta que un string lo que es ¿no? la unión de caracteres. Y los caracteres pues son abstracciones. La A es una abstracción, no existe en el mundo real. ¿Vale? Lo que sí existe en el mundo real, bueno, en realidad es otra abstracción, pero es de más bajo nivel, son bytes. Entonces, una forma de tener, ¿no? Pongo aquí, ¿no? Que os lo pongo así como comentario multilínea. Entonces, das cuenta que la A lo podría, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? En ASCII, ¿no? Bueno, en ASCII son 7 en realidad. No sé, no, pues podría ser que la A fuera esto de aquí, ¿vale? Entonces, esto es el string y esto de aquí son los bytes que van, ¿no? Que tenemos. Lo que pasa es que esto, que sería ASCII, ¿no? ¿No? ASCII virtual voy a poner porque no es el ASCII, porque no me lo sé no me lo sé de memoria. Esto que es ASCII podría ser también que ¿no? Utilizamos otra codificación y fuera pues lo que fuera, ¿no? Daos cuenta que pues, en UTF-8 así, ¿no? Esto debería ser solo ceros y unos. Entonces, a ver, no, normalmente se pone en hexadecimal y entonces pues es otra codificación, ¿vale? Y así podría haber muchas más, ¿vale? Entonces, lo que nosotros enviamos por la red son bytes. Entonces, el send le tenemos que decir que esto de aquí son bytes, ¿vale? Fijaos que por eso el /r/n, esto aquí es un string, lo podemos hacer de dos maneras, o le ponemos una b delante, y entonces él te lo transforma directamente, esto de aquí son bytes, o le estamos diciendo que transforme línea, que es un string, a bytes, y a la hora de transformarlo le tenemos que decir cuál es la codificación de nuestro string, que en este caso, por defecto en Python 3 debería ser UTF-8, ¿vale? Y entonces esto de aquí nos lo va a transformar en bytes, que es lo que va por la red, ¿vale? Send envía bytes, ¿vale? Esto es muy importante. Send no envía strings, porque los strings son conceptualizaciones y los bytes, pues es lo que podemos enviar por la red. Entonces tenemos que especificar, ¿no? Pues si fuera UTF-8, pues le decimos, oye, conviértelo en bytes, ¿eh? La línea esta de hola mundo la conviertes en bytes, le añades un /r/n al final, y esto es lo que voy a enviar con send al sitio donde me he conectado. Y una vez hecho eso, con mySocket, lo que voy a hacer es, voy a recibir, y este es el tamaño del buffer. Ahora este número no es muy importante, porque con 1024 bytes nos caben muchas cosas. Y entonces vamos a estar esperando ahí, ¿no? A ver qué nos responde el servidor, y eso cuando nos responda, lo vamos a coger con receive,
que es una forma de leer, y lo guardamos en data. Y fijaos que aquí lo que voy a hacer es imprimir lo recibido, y al igual que aquí tenía que pasarlo a bytes, lo que yo recibo son unos y ceros, ¿vale? Y entonces el data está en formato bytes. Lo voy a tener que decodificar diciéndole, oye, pásamelo a UTF-8 para poder tener otra vez dos strings. ¿Vale? Esto es muy importante, trabajar con strings es muy bueno porque es un nivel conceptual más alto, más cercano a los humanos. Sin embargo, al enviar por la red, pues tenemos que bajar a los bytes. Entonces, cada vez que enviemos con un send, habrá que pasarlo a bytes. Cada vez que recibamos con un receive, tendremos que pasarlo de bytes otra vez, ¿no? De codificarlo, pues normalmente a UTF-8, que es lo que nos gusta, ¿vale? Y esto es lo que hace el cliente. Fijaos que una vez que termina el with, se cierra el socket. No tenemos que poner close porque se cierra con el with automáticamente y aquí decimos socket terminó, ¿vale? Y ahí se acaba el programa, ¿vale? Entonces esto es lo que hace el cliente. Voy al server y en el server, fijaos que el server es un poco más largo. Entonces comento aquí otra vez, tenemos aquí un docstring e importo socket server, ¿vale? Entonces otra vez, si quisiéramos saber más de socket server Python 3, pues como digo, tenemos aquí una amplia documentación de Python donde nos explica qué es lo que hay, ¿no? Entonces fijaos que aquí ya nos explica, mira, tienes el TCP server y el UDP server, y aquí, ¿no? El nuestro va a ser UDP server porque hemos dicho antes que iba a ser de datagramas, ¿no? El cliente, y aquí vamos a indicar ¿no? La dirección server address y el request handler, que ahora, ¿no? Que va a ser ¿no? el método, bueno, perdón, la clase que se va a encargar de las peticiones. Ahora lo vemos, ¿no? Y esta de aquí, ¿no? Como veis que tiene un parámetro por defecto, pues este es opcional, ¿vale? Que esto no voy a entrar en ello, lo podéis mirar allí. Entonces, fijaos que vamos aquí a hacer uso de este módulo socket server, ¿vale? Voy a explicar un poco el programa principal. Fijaos, el programa principal empieza en la línea 24 y lo que hacemos es crear, como hemos dicho antes, un servidor UDP de socket server, ¿vale? Esto lo vamos a llamar serv, es una variable, ¿vale? Esto va a ser un objeto de la clase UDP server que, como hemos visto antes, tiene dos parámetros. El primer parámetro es address, la dirección, ¿vale? Que esto de aquí, si es por defecto, esto es como decir localhost, ¿vale? O 127.0.0.1 o dejarlo vacío es lo mismo. Y 6001 es el puerto donde va a estar escuchando. Acordaos, 6001 es donde hemos dicho al cliente que se conecte, ¿no? Entonces, esto tiene que ser, ¿no? Estos parámetros tienen que ser conocidos por el cliente para que nos abra un socket. Fijaos que el servidor es reactivo, está ahí escuchando en un puerto, en el 6001 en localhost, y va a ser el cliente el que sea proactivo y nos cree ese socket. Entonces, es por ello que el servidor especifica dónde va a estar escuchando, pero el cliente lo va a tener que utilizar. Y como segundo parámetro, vamos a indicar la clase que se va a dejar, va a ser lo que llamamos el manejador. Básicamente, cuando recibamos algo en el servidor, ¿quién lo va a manejar? ¿Dónde están las instrucciones para manejarlo? Y esto va a ser aquí el manejador de eco, ¿no? Porque va a ser un servidor de eco. Fijaos que es esta clase de aquí, que ahora voy a comentar a continuación cuando comente, ¿no? Termine el programa principal. Entonces aquí, lanzando servidor de eco, y fijaos que aquí voy a poner un try, donde serve va a servir para siempre, ¿vale? Serve, que es el servidor, le vamos a llamar serve forever y se va a estar eternamente escuchando a ver si recibe peticiones. Y eso lo va a hacer salvo que pulsemos control C y entonces se lance la excepción de keyboard y entonces pues por pantalla aparecerá esto, finalizado servidor, ¿vale? Fijaos que si no hiciera este try except, si hiciera control C, pues nos saldría ahí feo como si hubiera una excepción y saltaba y tal, ¿no? Mientras que así, si yo doy control C, pues me sale en bonito. He finalizado el servidor, ¿vale? Entonces, daos cuenta de esto que es muy sencillo. Aquí, con serve, que es nuestro servidor de UDP, voy a estar eternamente, ¿no? Por eso el forever, sirviendo, escuchando, y cada vez que llegue una petición, voy a llamar a mi manejador EcoHandler. Veamos entonces EcoHandler. Fijaos, EcoHandler es una clase que hereda de socket server datagram request handler, ¿vale? Va a ser
este de aquí es la clase madre de todos los manejadores de datagramas, ¿vale? Con esto nos olvidamos, ¿no? Gracias a esta parte de herencia, nos olvidamos de la funcionalidad de que hay, por debajo hay UDP y esas cosas, y en realidad lo único que tenemos que especificar es un método que se llame handle. Antes de eso, nos cuenta esto de aquí, otra vez, es el docstring, ¿vale? Daos cuenta que es el docstring de class, está indentado dentro, sus 3 comillas dobles, y te dice, esta es echo server class, ¿no? Echo server class, la documentación. Y aquí dentro, como digo, del echo handler, esta clase no tiene init ni nada porque no hace falta más que especificar el handle, y si queremos alguna otra función, pues especificamos, pero no tenemos init. Y entonces todo lo que llegue, todo, lo sabemos aquí porque pone self, sin parámetros. Y aquí otra vez el docstring, donde te dice handle method of server class, ¿no? All requests will be handled by this method. Método manejador de la clase servidora. Todas las peticiones se manejarán por este método. Y aquí viene la parte, digamos, de la chicha del manejador. Entonces aquí, fijaos que lo que hacemos es que en socket server vamos a manejar los sockets de una manera diferente a socket. Aquí en socket server los sockets los tratamos como si fueran ficheros. Entonces va a haber como 2 ficheros. El fichero donde escribimos, que se va a llamar self.wfile, y el fichero donde leemos, que se va a llamar self.rfile. Entonces aquí, daos cuenta que incluso antes de leer, normalmente leeríamos, lo voy a cambiar, fijaos, ahora leeríamos primero y luego escribimos, que es lo suyo, ¿no? Vemos que nos piden y luego respondemos, ¿vale? Entonces aquí, daos cuenta que leo como si esto fuera un fichero, entonces leo línea a línea y aquí escribo, oye, el cliente nos manda, y daos cuenta que line es la línea, y otra vez, como son bytes, lo que nos están enviando desde el otro lado, porque lo habíamos convertido, antes de hacer send, lo habíamos convertido a bytes, pues ahora tenemos que hacer un decode a UTF-8 e imprimimos la línea decodificada, ¿no? Lo que hemos recibido lo imprimimos. Y aquí, que es el otro fichero, el de escritura, pues hacemos un punto .write y mandamos otra vez bytes, hemos recibido tu petición, ¿vale? Entonces, daos cuenta que este servidor ni siquiera es un servidor de eco, porque el servidor de eco aquí, ¿no? Que es lo que tenéis que hacer en el siguiente ejercicio, es modificar, ¿no? En el ejercicio 5, es modificar para que sea el servidor de eco. O sea que aquí debería venir algo, ¿no? Tendríamos que devolver la línea, ¿vale? O sea, ese ejercicio, entre comillas, es muy sencillo. Lo que hacemos es devolvemos la línea y entonces es lo que me has enviado. ¿No? Entonces, de hecho, probablemente tendremos que ver si la línea aquí seguía en en bytes o en UTF-8, pero eso sería hacer el eco, ¿no? Nosotros ni siquiera ahora hacemos eco, simplemente le decimos, hemos recibido tu petición, ¿vale? O sea, es un servidor donde pase lo que pase, nos va a responder, hemos recibido tu petición, ¿vale? Daos cuenta que voy a ejecutarlo rápidamente, Python server.py, voy a mirar ahora mismo, como esto está a capón, solo tenemos que pasar a Python server.py y entonces esto de aquí, pues lanzando servidor UDP de eco. Y está ahí, ahora mismo está en el Serve Forever. Esperando, escuchando en localhost 6001, porque son los parámetros que le hemos pasado. Y si yo ahora hago Python client.py, ¿vale? Acordaos, pues client.py, tampoco le tengo que pasar ningún parámetro porque no hay sysarg ni tal, eso lo pasaremos luego, pues lo que va a hacer es enviar la línea hola mundo, ¿vale? Así Python 3, perdonad, ¿no? Porque si no se queja de que hay un carácter por ahí que es UTF-8, entonces Python 3, y entonces te dice, enviando, hola mundo, recibido, hemos recibido tu petición, y socket terminado, que son los prints que hemos hecho, ¿vale? Fijaos aquí en el lado de esto, pues el cliente nos manda hola mundo, ¿vale? Entonces, en un principio, pues ha funcionado bien, daos cuenta que para probar que esto ha funcionado bien, hola mundo otra vez, ¿vale? Y entonces voy al cliente y ejecuto esto, enviado, hemos recibido tu petición, socket terminado. Fijaos que dice el cliente nos manda hola mundo otra vez, ¿vale? Para salir, control C, fijaos, finalizado servidor, ¿vale? El cliente no hace falta salir porque daos cuenta que cuando recibe la respuesta,
pues cierra el socket y vamos, en realidad el socket no lo cierra porque tenía con ¿no? el with, ¿no? Pues ese, ¿no? Si cierra, ¿no? Sale del with, o sea, cierra el socket y dice socket terminado, ¿vale? Entonces esto es cómo funciona el client.py y server.py. Una cosa que me gustaría indicar, que es verdad que se me ha olvidado, y es que hay un momento luego, ¿no? Porque esto lo tenéis que modificar primero para que sea un echo handler y luego para que maneje las peticiones de registro, ¿vale? Entonces, uno de los problemas que hay con esta estructura es que el echo handler, este objeto, se va a crear con cada petición, ¿vale? Entonces, nosotros, para guardar información, lo que vamos a tener que hacer es poner una variable de clase. Esto de aquí, tal como está, lo que va a ser una variable de clase que va, aunque creemos nuevos objetos, todos los objetos que creemos de esta clase van a compartir esta variable, ¿vale? Y aquí dentro, fijaos que la definimos en la zona de nadie, a la altura de los métodos, y lo llamamos diccionario. Es un diccionario, ¿vale? Diccionario. Podemos utilizarla, eso sí, poniendo que es un self. Self.diccionario, y entonces, pues por ejemplo aquí estábamos diciendo, ¿no? Que la dirección zip, pues ponemos, ¿no? Batman, ¿no? Que se registra, pues, ¿no? batman@zip.com, la dirección zip, que es como una dirección de correo electrónico. Pues Batman pues está donde esté, ¿no? Aquí ponemos pues los valores que queramos poner, que ahora mismo pues, ¿no? Pues imaginaos que puede ser una lista de cosas, ¿vale? Pues aquí con su IP 127.0.0.1 localhost, vamos a poner localhost y el puerto 6040, ¿no? Por poner un ejemplo, ahora mismo no es, entonces así. De esta manera, este diccionario pasa a ser un atributo de clase y estará vigente durante, ¿no? Toda la vida del servidor, ¿vale? Entonces, como digo, para más detalles tenéis ahí, os he puesto una referencia en el guión de la práctica.